was in bed with my wife, and she answered the phone. And then she looked round at me and said, "I think you better get up and sit on the end of the bed and take this phone call." Do you think you'll ever be Queen? No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts. But I don't see myself being queen of this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into. Because they've decided that I'm a non-starter. Why do you think they've decided that? Because I do things differently. Because I don't go by a rule book. Because I lead from the heart, not the head. And albeit that's got me into trouble in my work, I understand that. But someone's got to go out there and love people and show it. El 31 de agosto de 1997, el mundo entero quedó paralizado. La princesa del pueblo, aquella mujer que había desafiado protocolos, conquistado corazones y marcado un antes y un después en la historia de la monarquía británica, perdía la vida en circunstancias que, hasta hoy, siguen levantando más preguntas que respuestas. Lo que parecía un simple accidente de tráfico pronto se transformó en uno de los misterios más debatidos de las últimas décadas. Y lo más inquietante es que, con el paso de los años, nuevas voces han surgido para contar lo que durante mucho tiempo permaneció en silencio. Una de esas voces fue la de un hombre que no solo trabajó para Diana, sino que también se convirtió en uno de sus más cercanos confidentes. Antes de seguir con esta historia llena de secretos y revelaciones, asegúrate de suscribirte. Aquí siempre descubrirás lo que otros prefieren callar, y créeme, no querrás perderte lo que viene. París, madrugada del 31 de agosto. Dentro de un Mercedes negro viajaban la princesa Diana, su pareja Dodi Fayed, y el jefe de seguridad del Hotel Ritz, Henry Paul, que conducía a toda velocidad por el túnel del Pont de l'Alma. Los paparazzi los perseguían como depredadores que no soltaban a su presa. En cuestión de segundos, el auto perdió el control y se estrelló contra un pilar de concreto. La escena fue devastadora. Henry Paul y Dodi murieron al instante. Diana aún respiraba cuando llegaron los equipos de emergencia, pero sus heridas eran demasiado graves. Tragedy. The precise details are still sketchy, but the Mercedes 600 carrying the princess, her Egyptian companion Dodi El Fayed, a driver and a bodyguard emerged from the tunnel a complete, crumpled wreck. Circumstantial evidence at least that the driver lost control while driving at very high speed. According to some reports, at over 100 miles an hour as he sought to escape from several paparazzi, photographers who specialize in following celebrities and who on this occasion were chased. Solo Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas, sobrevivió, aunque con lesiones que lo marcaron de por vida. La noticia recorrió el planeta en cuestión de minutos. Millones despertaron con titulares que hablaban de la tragedia, y aunque el mundo lloraba la partida de Diana, en los pasillos del poder y entre sus allegados más cercanos comenzaban a gestarse las primeras dudas. ¿Realmente había sido un accidente inevitable? ¿O existía algo más detrás de aquella fatídica madrugada? Entre todas las personas cercanas a Diana, hubo alguien que cargó con un peso que lo acompañó durante décadas: Colin Teut, su chofer y amigo. No era simplemente un empleado más. Para Diana, Colin era un rostro de confianza, alguien con quien podía hablar sin miedo a ser juzgada y que conocía no solo sus itinerarios, sino también parte de sus secretos. La madrugada del accidente, Colin no estaba al volante. Esa sola circunstancia lo persiguió durante años, porque en su mente siempre quedó la pregunta: ¿y si hubiera sido yo quien conducía? ¿Habría cambiado el desenlace? ¿Podría Diana haber sobrevivido? Esa culpa silenciosa lo fue consumiendo poco a poco. Pasaron años en los que apenas habló del tema, hasta que finalmente aceptó una invitación a un programa de entrevistas en televisión. Allí, con la voz entrecortada y lágrimas contenidas, recordó cómo se enteró de la tragedia. Estaba en su cama, junto a su esposa, cuando sonó el teléfono. Al principio, una llamada rutinaria, hasta que el tono cambió. Su esposa, con gesto sombrío, le pasó el auricular y solo le dijo: «Siéntate». Al otro lado de la línea, alguien desde Balmoral le comunicaba que Diana había sufrido un accidente. Colin apenas podía procesar lo que escuchaba. Encendió la televisión y allí estaba, imágenes en vivo desde París mostrando el desastre. En ese instante supo que su vida jamás volvería a ser la misma.
Lo que más impactó de su relato no fue solo el dolor, sino la intensidad con la que seguía sintiendo la pérdida, como si el tiempo no hubiera transcurrido. I was in bed with my wife, and she answered the phone. And then she looked round at me and said, I think you better get up and sit on the end of the bed and take this phone call. Durante la entrevista quedó claro que aquella noche lo marcó de por vida, y que, más allá de la tragedia, él sabía cosas que hasta entonces habían permanecido ocultas. Mientras Colin procesaba en silencio su duelo, el resto del mundo presenciaba uno de los funerales más conmovedores de la historia moderna. El 6 de septiembre de 1997, Londres se convirtió en el epicentro del luto mundial. La abadía de Westminster recibió a jefes de Estado, figuras públicas y, sobre todo, a millones de ciudadanos que se volcaron a las calles para despedirla. El ataúd de Diana, cubierto con el estandarte real, fue acompañado por sus hijos, William y Harry, que con apenas 15 y 12 años caminaron tras él en medio de un silencio sepulcral que sobrecogió al planeta. Charles, shut up. Charles. Thank you so much. Thank you. William. Thank you so much. Thank you. Oh, no. Thank you very much. Thank you. A su lado marchaban el príncipe Carlos, el duque de Edimburgo y el hermano de Diana, Lord Spencer, quien pronunció un discurso que aún resuena en la memoria colectiva. Diana no necesitaba un título para crear su propia clase de magia. El momento cumbre llegó con la interpretación de Elton John, quien adaptó su canción Candle in the Wind en honor a su amiga. Aquella versión, cantada una única vez en vivo, se convirtió en un himno que no solo recaudó millones para obras benéficas, sino que consolidó la imagen de Diana como un icono eterno. Las cifras del evento hablan por sí solas. Más de 2.5 mil millones de personas alrededor del mundo siguieron el funeral por televisión. En Reino Unido, más de la mitad de la población permaneció frente a la pantalla. Era como si, por un instante, la humanidad entera se uniera en una misma tristeza. Pero mientras la multitud lloraba y rendía homenaje, en los rincones de la prensa y entre los círculos cercanos a la princesa, comenzaban a surgir las primeras grietas. Las teorías, los rumores y las preguntas incómodas empezaron a multiplicarse. ¿Cómo era posible que alguien tan protegido como Diana hubiera terminado de esa manera? ¿De quién fue realmente la culpa? Lo que estaba por venir no solo cambiaría la narrativa oficial, sino que alimentaría décadas de sospechas y debates que aún hoy continúan. La versión oficial sobre la muerte de Diana parecía, al principio, simple y clara: un accidente causado por la presión de los paparazzi y la conducción imprudente de Henry Paul, quien supuestamente había bebido antes de tomar el volante. Así lo concluyó la investigación francesa en 1999, exceso de velocidad, un túnel traicionero y la persecución mediática como telón de fondo. Años más tarde, en 2008, una investigación británica añadió un matiz aún más fuerte: calificó la muerte de Diana como un homicidio ilegal, responsabilizando no solo al conductor, sino también a los fotógrafos que los perseguían aquella noche. Según el jurado, no usar cinturón de seguridad y el choque contra un pilar del túnel fueron factores determinantes en el desenlace fatal. Sin embargo, esas explicaciones no lograron silenciar las voces de quienes creían que había algo mucho más oscuro detrás. Entre los más insistentes estuvo Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi, que nunca aceptó la versión del accidente. Durante años,
denunció abiertamente que tanto su hijo como Diana habían sido víctimas de un complot cuidadosamente orquestado. Los tabloides británicos alimentaban esa narrativa, portadas que insinuaban conspiraciones, encubrimientos y hasta la participación de servicios secretos. La tensión crecía, porque cuanto más se hablaba del tema, más parecía que la historia oficial tenía grietas imposibles de ignorar. La gran pregunta era, ¿qué pruebas podían sostener semejantes acusaciones? Y ahí es donde aparecen documentos, cartas y testimonios que sacudieron la opinión pública. Y si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tiene tan atrapado como a nosotros. Suscríbete ahora mismo y acompáñanos a descubrir más secretos y misterios que pocos se atreven a contar. Años antes de morir, Diana ya había expresado temores inquietantes. En 1993, escribió una nota en la que aseguraba que alguien estaba planeando un accidente automovilístico para provocarle una herida fatal en la cabeza y así apartarla del camino. Esa carta fue guardada por su mayordomo, Paul Burrell, y salió a la luz mucho tiempo después, generando un verdadero terremoto mediático. No fue su única advertencia. En 1995, confidenció a su abogado Lord Miscon que temía por su seguridad y mencionó que fuentes cercanas le habían dicho que tanto ella como Camilla Parker Bowles corrían peligro. El motivo: permitir que Carlos pudiera volver a casarse. Estas revelaciones, confirmadas en documentos y testimonios, alimentaron la sospecha de que Diana estaba convencida de que alguien quería silenciarla. El hallazgo de esas cartas llevó a que en 2004 la policía británica lanzara la llamada Operación Paget, una investigación especial que revisó 175 posibles líneas de conspiración. El entonces comisionado John Stevens interrogó a decenas de testigos, incluido el propio príncipe Carlos, que negó conocer las notas de Diana. Pero lejos de disipar dudas, el informe terminó reforzando la sensación de que la historia estaba llena de cabos sueltos. Para muchos, esas advertencias eran demasiado específicas como para considerarlas simples paranoias. Diana había hablado de un accidente en coche, de una herida en la cabeza, y de un complot para que Carlos quedara libre. Y cuando su muerte ocurrió precisamente en un accidente automovilístico, las coincidencias se volvieron imposibles de ignorar. Lo que inquieta todavía más es que estas cartas no aparecieron inmediatamente después de su muerte, sino años más tarde, como piezas ocultas de un rompecabezas macabro. Y con cada nueva revelación, el mundo comenzaba a preguntarse, ¿acaso Diana ya había previsto su destino? Cuando Colin llegó a París tras recibir la devastadora noticia, lo que encontró no se parecía en nada a la ciudad de la luz que todos conocen. En lugar de romance y calma, había caos, tumulto y una sensación de urgencia que lo abrumaba. El hospital donde estaba Diana se encontraba sitiado por cámaras, periodistas y curiosos. La multitud buscaba respuestas, imágenes, cualquier detalle que pudiera alimentar titulares. Dentro, la atmósfera era aún más desgarradora. Funcionarios británicos y franceses se movían de un lado a otro, médicos luchaban contra el tiempo intentando salvar lo imposible, y Colin, en silencio, cargaba con una responsabilidad enorme. Debía velar por la dignidad de Diana y asegurarse de que su cuerpo regresara a Inglaterra con respeto. El momento en que vio a la princesa en la morgue lo marcó para siempre. Aquel contraste entre la mujer llena de vida y energía que había conocido, y la frialdad de la muerte, fue un golpe imposible de describir. Recordó, con la voz entrecortada, como un simple ventilador encendido movió suavemente el cabello de Diana, haciéndola parecer, por un instante, viva. Ese detalle lo sacudió hasta lo más profundo. Mientras tanto, afuera, el frenesí de los medios crecía. Reporteros gritaban preguntas, fotógrafos se empujaban entre sí, y la ciudad que solía ser escenario de glamour ahora se transformaba en un campo de batalla por la primicia. Colin debía mantenerse firme, contener sus emociones y concentrarse en su deber, proteger a Diana incluso en la muerte. El traslado del cuerpo tampoco fue sencillo. Entre trámites burocráticos, problemas con el idioma y la presión constante de la prensa, cada paso se convirtió en un desafío. Sin embargo, Colin no se rindió. Sabía que cumplir con esa misión era su manera de honrar a la princesa, de devolverle un poco del respeto que ella siempre dio a quienes la rodeaban. Ese viaje de regreso a Inglaterra fue, según sus propias palabras, el más doloroso de su vida. Sentía el peso de toda una nación sobre sus hombros. Al llegar a Londres, con miles de personas llorando en las calles, comprendió que el duelo no era solo suyo, sino del mundo entero. Pero, para él, la culpa seguía allí, como una sombra que nunca se disipó. Si el accidente ya había dejado heridas imposibles de cerrar, las teorías que comenzaron a circular después lo convirtieron en uno de los episodios más polémicos de la historia moderna. Y en el centro de esas especulaciones estaba una idea explosiva, que Diana y Dodi no solo eran pareja, sino que estaban a punto de comprometerse. Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi, fue el principal impulsor de esta versión.
Aseguraba que su hijo había comprado un anillo de compromiso en París justo antes del accidente, y que ambos planeaban anunciar oficialmente su unión al día siguiente, el 1 de septiembre de 1997. Para él, no había dudas, esa relación significaba un cambio demasiado grande para la monarquía británica. Una princesa divorciada, madre del futuro rey, unida a un empresario musulmán egipcio, era un escenario que, según Mohammed, la familia real jamás hubiera aceptado. Los rumores se intensificaron cuando aparecieron versiones contradictorias sobre el famoso anillo. Testimonios de joyeros, grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de allegados nunca coincidieron del todo. Algunos aseguraban que Dodi lo había recogido ese mismo día, otros afirmaban que solo había visto un catálogo. Las inconsistencias alimentaban más dudas. ¿Existió realmente ese anillo? ¿O era parte de una narrativa creada después del accidente? A esta teoría se sumaba otra aún más escandalosa, la posibilidad de que Diana estuviera embarazada de Dodi. Según Mohammed Al-Fayed, esa era la verdadera razón detrás del supuesto complot. La idea de que la madre del futuro rey de Inglaterra tuviera un hijo con un hombre extranjero, musulmán y millonario, era algo que, en su visión, la Casa Real no estaba dispuesta a tolerar. Sin embargo, con el paso de los años, estas afirmaciones comenzaron a tambalear. Investigaciones médicas posteriores, incluidos análisis de sangre y autopsias oficiales, concluyeron que no había indicios de embarazo en Diana al momento de su muerte. Además, amigos cercanos y confidentes afirmaron que ella no estaba pensando en casarse ni en rehacer su vida sentimental de manera tan rápida. De hecho, algunos sostuvieron que la relación con Dodi atravesaba tensiones en los días previos a la tragedia. Pero como ocurre con todo lo que rodea a Diana, la falta de certezas terminó siendo el combustible perfecto para la especulación. Cada versión que negaba la teoría era contrarrestada por otra que la reafirmaba. Y en medio de esas contradicciones, el misterio seguía creciendo. Lo más perturbador era que cuanto más se intentaba cerrar el tema con pruebas oficiales, más surgían quienes aseguraban que esas mismas pruebas eran parte de un encubrimiento. Una espiral interminable de rumores, teorías y supuestas revelaciones que transformaron el accidente en un enigma que, hasta hoy, divide opiniones. Con el paso de los años, el recuerdo de Diana no se desvaneció. Al contrario, su imagen se transformó en un símbolo eterno de rebeldía, empatía y cercanía con la gente común, algo que pocas veces se había visto en la realeza británica. Fue precisamente esa conexión con el pueblo lo que la convirtió en la princesa del pueblo, un título que ni su divorcio, ni su muerte, ni las décadas que han pasado pudieron borrar. En 2021, sus hijos William y Harry inauguraron una estatua en el Palacio de Kensington para conmemorar lo que hubiera sido su 60º cumpleaños. Allí, en el Sunken Garden, uno de sus lugares favoritos, el bronce de Diana de pie junto a 3 niños simboliza no solo su legado como madre, sino también su compromiso con causas humanitarias. Ese momento, aunque solemne, mostró que la memoria de Diana sigue viva en quienes la amaron y en quienes aún la ven como una figura de esperanza. Sin embargo, junto a los homenajes, el misterio nunca desapareció. Las preguntas sobre lo que ocurrió realmente aquella madrugada en París todavía flotan en el aire. Las investigaciones oficiales dieron por cerrado el caso, pero millones de personas siguen convencidas de que hubo algo más detrás de aquella tragedia. El testimonio de Colin, las cartas de Diana, las teorías sobre un embarazo o un compromiso secreto, y las contradicciones en torno al anillo son piezas que, en lugar de dar claridad, alimentan aún más la duda. Quizás nunca sepamos con certeza qué pasó en el túnel del Pont de l'Alma. Lo que sí está claro es que la historia de Diana no terminó el día de su muerte. Su legado, sus gestos de humanidad y la manera en que desafió a una de las instituciones más poderosas del mundo continúan inspirando a generaciones. Y es esa dualidad, entre la princesa real y la mujer de carne y hueso, entre el accidente trágico y el posible complot, la que mantiene viva la fascinación por su figura. Al final, Diana sigue siendo un enigma, amada, llorada y recordada, pero también envuelta en un misterio que nadie ha logrado descifrar del todo. La princesa que conquistó corazones sigue siendo, décadas después, la protagonista de uno de los relatos más debatidos de la historia contemporánea. ¿Fue víctima de un destino cruel, de una serie de malas decisiones y circunstancias trágicas? ¿O fue silenciada porque representaba un cambio demasiado incómodo para quienes no toleraban su independencia? La respuesta quizá permanezca para siempre entre sombras. Lo único seguro es que Diana no solo dejó un vacío a la monarquía, sino también un legado que el tiempo no ha podido borrar. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que su muerte fue realmente un accidente o piensas que detrás hubo un plan perfectamente calculado? Déjamelo en los comentarios. Dale like si este video te atrapó y no olvides suscribirte para descubrir más historias ocultas detrás de los rostros más famosos del mundo.